Nunca pensé que mi vida terminaría en un tribunal, rodeada de abogados, periodistas y miradas que me veían como la hija bastarda, la que no merecía nada. Me llamo Mariana y esta es la historia de cómo mi propio padre me humilló frente a todos, dejándome fuera de su herencia de $6 millones, y cómo descubrí la verdad que cambiaría mi destino para siempre. Recuerdo perfectamente el día del funeral. La casa estaba llena de flores blancas y rezos apagados. Mi madrastra, vestida de negro con su clásico collar de perlas, no dejaba de mirarme con superioridad, como si mi simple presencia contaminara el aire puro de su perfección. Mi medio hermano, César, sonreía discretamente mientras recibía las condolencias. Se sentía el heredero absoluto, el rey de un imperio que no construyó. Y yo solo sostenía un pequeño rosario de madera, ese que mi abuela me regaló cuando era niña y que siempre usaba en momentos de dolor. Porque, aunque ya intuía la traición, mi corazón no estaba listo para escuchar las palabras que vendrían después. Fue al final del funeral cuando el abogado de la familia nos pidió que pasáramos a la biblioteca. Mi madrastra caminaba con la cabeza en alto, casi desfilando, mientras yo iba detrás, sintiéndome pequeña, invisible, insignificante. El abogado abrió la carpeta de cuero y comenzó a leer el testamento. Mi nombre no apareció en ninguna línea, ni una sola mención. Fue como si nunca hubiera existido para mi padre. Sentí como mis rodillas temblaban y el mundo se hacía borroso. ¿Cómo era posible que me borrara así, como si fuera un error en su vida perfecta? Me quedé ahí, paralizada, mientras el abogado seguía hablando de propiedades, cuentas, acciones y autos de lujo que pasaban a manos de César y su madre. Cada palabra era un golpe seco en mi pecho. Mi madrastra me miraba con una sonrisa disimulada, cruzando las piernas con elegancia, como si al fin hubiera eliminado la última amenaza que la inquietaba. Recordé todas las veces que mi padre me dijo: «Tienes que esforzarte, Mariana. Algún día todo esto será tuyo, también si te lo ganas». Era como si esas palabras hubieran sido un consuelo barato, un engaño para mantenerme dócil, para que no exigiera nada antes de tiempo. Sentí que la sangre me hervía, pero no lloré. Me levanté y salí de la biblioteca sin decir nada. Caminé hasta el jardín trasero, ese donde jugaba de niña, y respiré el olor de los rosales que mi madre plantó antes de morir. Allí, entre esos pétalos suaves y silenciosos, me prometí que no me quedaría de brazos cruzados, porque algo no encajaba. Mi padre siempre fue duro conmigo, sí, pero no cruel, y ese testamento no sonaba como él. Había palabras que no usaría, disposiciones que no tenían su lógica. En ese momento, escuché detrás de mí la voz del abogado llamándome. Me giré con los ojos húmedos, pero firme. Él respiró hondo y dijo en voz baja: «Señorita Mariana, hay algo que necesita saber, algo que no puedo callar más». Me quedé mirándolo en silencio. El abogado era un hombre mayor, con cabello completamente blanco y manos que temblaban apenas al sostener los papeles. Vi un atisbo de compasión en sus ojos grises. Su padre me pidió que guardara un documento aparte, en caso de que algo así ocurriera. Susurró, mirando hacia la casa como temiendo que alguien nos escuchara. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «¿Qué documento?», pregunté con la voz quebrada entre miedo y esperanza. «No puedo decirle aquí. Necesito que venga a mi oficina mañana, temprano. Prométame que vendrá sola. Hay cosas que su madrastra no debe escuchar jamás». Sus palabras eran un puñal y un bálsamo al mismo tiempo. Tenía miedo, pero también sentí que por primera vez en días podía respirar sin esa opresión en el pecho. Asentí en silencio y me alejé de él. Caminé entre los invitados que aún seguían en el funeral, todos con rostros compasivos y falsos, dándome palmaditas en la espalda como si su lástima pudiera sanarme. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada junto a la ventana, viendo las luces lejanas de la ciudad mientras recordaba a mi madre, a mi padre,
a la familia que creí tener y que ahora se desmoronaba como un castillo de arena. Pero dentro de mí, una llama empezaba a encenderse, porque si había un documento oculto, yo lo encontraría, y nadie me robaría lo que era mío. A la mañana siguiente, desperté antes de que saliera el sol. Me vestí con un pantalón negro sencillo y una blusa blanca. Recogí mi cabello en un moño apretado y me miré al espejo. Vi a una mujer que no reconocía, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con una mirada dura, lista para enfrentar lo que viniera. Tomé un taxi y llegué al despacho del abogado poco antes de las 8. Era un edificio antiguo, con paredes de madera oscura y olor a papeles viejos. Él me esperaba en su oficina, ya con la carpeta abierta sobre el escritorio. Me hizo sentar frente a él y respiró hondo antes de hablar. «Mariana, lo que estoy a punto de mostrarte puede cambiar todo. Este es el testamento real de tu padre. Fue redactado 2 meses antes de su muerte y está firmado ante notario. Pero desapareció misteriosamente del archivo principal. Solo gracias a la copia de seguridad que guardé, podemos probar su existencia». Sentí un temblor recorrerme los brazos cuando desdobló el documento. Mi nombre estaba ahí. Mi nombre estaba en la primera línea, junto con las palabras: «A mi hija Mariana, heredera universal de todos mis bienes y propiedades». Mis ojos se llenaron de lágrimas ardientes. «¿Esto es legal? ¿Es real?», pregunté con la voz ahogada. El abogado asintió con firmeza. «Es completamente legal. Tu padre te dejó todo. La pregunta es, ¿estás lista para pelear contra ellos por lo que te corresponde?». No respondí de inmediato. Me quedé mirando las letras negras sobre el papel, como si pudieran desvanecerse en cualquier momento. Dentro de mí, una voz gritaba que no valía la pena, que siempre había sido la hija menospreciada, la invisible, la que no encajaba. Pero otra voz, más profunda y poderosa, me decía que era hora de terminar con esa historia. Levanté la vista y encontré los ojos del abogado. «Sí», respondí con firmeza. «Voy a pelear, no solo por mí, sino por la memoria de mi padre, porque si él escribió esto, es porque quería corregir sus errores antes de morir». El abogado sonrió con tristeza. «Eso pensé yo también. Tu padre me pidió que te cuidara si algo pasaba. Hoy presentaré este testamento ante el juez, pero debes prepararte. Tu madrastra y César harán todo para invalidarlo. Están acostumbrados a ganar siempre, Mariana. Harán hasta lo imposible para aplastarte». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no permití que el miedo se notara en mi rostro. Que intenten lo que quieran, esta vez no pienso retroceder. Mientras salía de su oficina, sentí que el aire fresco de la calle me llenaba los pulmones como nunca antes. El mundo seguía igual, con autos, ruido y gente apurada, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era la niña que lloraba escondida. Era una mujer con una misión. Al llegar a casa, encontré a mi madrastra en la sala, tomando café como si nada hubiera pasado. Levantó la vista, me observó con ese desprecio disfrazado de cortesía y dijo con voz fría: «Saliste temprano. ¿Dónde estabas, Mariana?». La miré sin miedo, algo que la sorprendió. «Arreglando asuntos pendientes», respondí secamente, sin darle más explicaciones. Ella frunció el ceño y bebió un sorbo de su café con elegancia forzada. Sabía que algo estaba pasando, y su incomodidad era evidente en la forma en que tamborileaba los dedos sobre la mesa. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y me senté frente al escritorio, respirando hondo. Tenía miedo, sí. Ellos tenían dinero, influencia y contactos, pero yo tenía la verdad de mi lado, y, por primera vez, eso me daba fuerza. A mediodía recibí la llamada del abogado. «Ya está agendado el juicio para mañana a las 9. Será rápido. Tienen sus abogados preparados, pero este documento es irrefutable». Colgué y me recosté en la cama, mirando el techo mientras sentía cómo una corriente de valor me recorría el cuerpo. Esa tarde, mientras bajaba a cenar, escuché a César hablando por teléfono en la cocina.
No importa cómo lo hagan, pero ese papel no puede salir a la luz, ¿entiendes, verdad? Sus palabras me helaron la sangre. Me escondí detrás de la pared, conteniendo el temblor en mis manos. Ahora sabía que no solo pelearían en el tribunal, harían cualquier cosa para destruirme antes. Esa noche no pude cenar. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, sentía un escalofrío subirme por la nuca. Cerré a llave mi cuarto y acomodé una silla detrás de la puerta, temiendo que intentaran algo mientras dormía. Me acosté vestida, con el celular en la mano y el número del abogado en pantalla, lista para marcar en caso de emergencia. No sé en qué momento me venció el sueño, pero desperté sobresaltada a las 3 de la mañana con un ruido en la ventana. Contuve el aliento. Lentamente, me acerqué y descorrí la cortina. Era solo una rama golpeando el vidrio por el viento. Respiré hondo, intentando calmar el latido frenético de mi corazón. Me sentía como una fugitiva en mi propia casa. Cuando el amanecer comenzó a asomar en el cielo, me metí al baño y me miré en el espejo. Mi rostro estaba pálido, con ojeras marcadas y los ojos enrojecidos. Pero detrás de ese cansancio había una fuerza que nunca antes había visto en mí. Me puse un pantalón gris y una blusa azul marino. Recogí mi cabello en una trenza firme y bajé las escaleras lista para salir. Mi madrastra estaba en la cocina, removiendo su café lentamente. «¿A dónde vas tan temprano?», preguntó con esa voz de veneno disfrazada de miel. La miré fijamente y respondí sin temblar: «A recuperar lo que es mío». Sus ojos se abrieron con furia, pero no dijo nada. Solo se quedó mirándome, inmóvil, mientras yo cruzaba la puerta con la determinación de quien no piensa volver derrotada. Llegué al tribunal con el abogado, que llevaba el documento original guardado en un portafolio de cuero negro. Sus manos temblaban un poco, pero su mirada era segura. «No importa qué digan, Mariana. La ley está de tu lado», me susurró antes de entrar. La sala estaba fría, con paredes grises y bancas de madera oscura. Mi madrastra y César ya estaban allí, sentados junto a sus abogados. Ella llevaba un traje de 2 piezas color marfil y un collar de perlas que relucía bajo las luces blancas. César, con un traje negro impecable, me miró con una sonrisa torcida, como si ya supiera que ganarían. Cuando me senté frente a ellos, sentí sus miradas como puñales, intentando perforar mi seguridad. El juez, un hombre de cabello gris y rostro cansado, entró con pasos firmes. El abogado se puso de pie y comenzó a exponer el caso, mostrando el testamento original con mi nombre como heredera universal. Vi cómo los ojos de mi madrastra se abrían de puro odio y cómo César murmuraba algo al oído de su abogado con el rostro desencajado. Durante la exposición, sentí un calor en mi pecho, una mezcla de miedo y triunfo, porque por más que intentaran negarlo, ese documento era real. Cuando el juez lo tomó en sus manos y leyó en voz alta mi nombre como única heredera, sentí que el mundo se detenía. Era como si mi madre me abrazara desde el cielo, susurrándome: «Ahora sí, hija, ahora eres libre». La sala se quedó en un silencio espeso, como si el aire hubiera desaparecido de repente. Mi madrastra se levantó bruscamente, golpeando la banca con la rodilla, y gritó: «Esto es una falsificación. Mi esposo jamás le dejaría nada a esta inútil». Su voz resonó con eco, cargada de odio y desesperación. El juez la miró con severidad y golpeó el martillo en la mesa. Silencio en la sala. Cualquier acusación sin pruebas adicionales será considerada desacato, advirtió. Vi cómo César, rojo de ira, tiraba de la manga de su madre para que se sentara. En ese momento, el abogado presentó la verificación notarial y el registro oficial del documento, confirmando su autenticidad. El juez revisó cada sello y cada firma con calma, mientras mi corazón latía con fuerza en el pecho. Este testamento cumple con todos los requisitos legales. Por lo tanto, queda invalidado el documento anterior y se reconoce a Mariana López como la heredera única y universal de todos los bienes del fallecido, dictaminó el juez con voz firme.
Sentí un mareo recorrerme. Cerré los ojos un segundo y respiré hondo, dejando que esa realidad me inundara. Había ganado, pero al abrir los ojos y mirar a mi madrastra, supe que esto no terminaría ahí. Su rostro, torcido de furia, me prometía una guerra silenciosa que apenas comenzaba. Salí del tribunal con las piernas temblorosas, pero con la cabeza en alto. Afuera, el aire olía a libertad, a justicia, a un futuro que jamás pensé que sería mío. El abogado me felicitó con una palmada suave en el hombro y me entregó una copia del fallo judicial. Ahora todo está en tus manos, Mariana, pero ten cuidado. Ellos no se rendirán fácilmente, me advirtió con seriedad antes de despedirse. Caminé hasta la calle y llamé un taxi. Durante el trayecto, miré por la ventana las avenidas repletas de autos, gente caminando con prisa, vidas que continuaban mientras la mía daba un giro tan grande que aún no podía asimilarlo. Al llegar a casa, vi la camioneta de lujo de César estacionada frente a la entrada. Mi estómago se encogió al imaginar lo que me esperaba dentro. Entré con paso firme y ahí estaban ellos, sentados en la sala, como dos estatuas de mármol helado. Mi madrastra me miró con un odio tan profundo que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Disfruta mientras puedas, Mariana», dijo con una voz ronca y fría. «Esto no termina aquí». César la miraba en silencio, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Yo no respondí nada. Solo la miré a los ojos y dije en voz baja, pero firme: «No me importa lo que planeen, ya no pueden quitarme quién soy». Y subí a mi habitación sin mirar atrás. Esa noche me senté en la orilla de mi cama con el fallo judicial en las manos. Lo miraba una y otra vez, como si temiera que al parpadear desapareciera. Sentía una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque, por primera vez en mi vida, alguien me reconocía como merecedora de algo. Miedo porque conocía a mi madrastra, sabía de lo que era capaz. Mi celular vibró y al revisarlo vi un mensaje de un número desconocido. «No creas que ganaste. Te vamos a hundir». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y apagué el teléfono. No pensaba dejar que me intimidaran, pero era ingenuo negar que estaba asustada. Esa madrugada no pude dormir. Caminé de un lado a otro de mi cuarto, recordando cada humillación, cada insulto disfrazado de consejo, cada mirada de desprecio que soporté durante años. Y entre esos recuerdos apareció el rostro de mi madre, suave y cálido, susurrándome desde mi memoria: «Sé fuerte, mi niña. El oro más puro es el que pasa por el fuego». Respiré hondo y me prometí a mí misma que no importaba lo que hicieran, no me detendría. Esa herencia no era solo dinero, era dignidad, era justicia, era la confirmación de que yo también importaba. Al día siguiente, me desperté con el sonido de golpes en la puerta principal. Me asomé por la ventana y vi a 2 oficiales de policía hablando con mi madrastra y César en la entrada. Sentí un nudo en el estómago. Bajé las escaleras y antes de que pudiera preguntar algo, uno de los oficiales se acercó. «¿Mariana López?», preguntó con voz seria. Asentí, intentando controlar el temblor en mis manos. «Hemos recibido una denuncia en su contra por falsificación de documentos y fraude testamentario. Necesitamos que nos acompañe a la estación para esclarecer estos hechos». Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Mi madrastra sonrió con una satisfacción venenosa. César cruzó los brazos, mirándome con desprecio. «Te lo dije», susurró con crueldad. Intenté explicar que todo era legal, que el testamento estaba validado por el juez, pero los oficiales solo me pidieron que colaborara y subiera a la patrulla. Mientras me llevaban, vi por la ventana el rostro triunfante de mi madrastra desvanecerse con la distancia. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Era el miedo que había cargado toda mi vida. Porque comprendí que podían humillarme, acusarme, intentar destruirme, pero jamás volverían a quebrarme. La estación de policía olía a humedad y desinfectante barato.
Me hicieron sentar en una silla de metal frente a un escritorio frío mientras revisaban mis datos. Mi abogado llegó poco después, con el ceño fruncido y pasos decididos. «No digas nada, Mariana, todo esto es un montaje», me dijo mientras colocaba sus papeles sobre la mesa. El oficial comenzó a interrogarme, haciendo preguntas repetidas sobre el testamento, sobre mi relación con mi padre, sobre supuestas manipulaciones. Contesté cada una con la verdad, manteniendo la voz firme, aunque por dentro sentía que mis entrañas se retorcían de angustia. El abogado presentó el fallo judicial y la verificación notarial del documento. Durante horas, revisaron firmas, sellos y fechas, buscando desesperadamente alguna grieta para incriminarme. Pero no la encontraron. Finalmente, el oficial cerró la carpeta y dijo con desgano: «Está bien, puede irse por ahora, pero no salga de la ciudad». Salí de la estación con las piernas pesadas y la cabeza en alto. Afuera, el abogado me miró con seriedad. «Esto fue solo un aviso. Te quieren asustar para que renuncies. Pero si llegaste hasta aquí, no te detengas». Lo miré y sentí un calor crecer en mi pecho. Tenía razón. Si soporté años de humillación en silencio, soportaría esto también. Pero esta vez iba a pelear de frente. Regresé a casa esa tarde, con el cuerpo cansado pero el espíritu encendido como una antorcha. Entré sin mirar a los lados y subí directo a mi habitación. Cerré la puerta, me senté frente al espejo y vi mi reflejo. Ya no era la hija sumisa que evitaba el conflicto para no incomodar. Era una mujer que había tocado el fondo del miedo y regresaba con la dignidad intacta. Mientras respiraba hondo, escuché golpes fuertes en la puerta de mi cuarto. Era mi madrastra. «Baja ahora mismo», gritó con esa voz que usaba para destruirme desde niña. Abrí la puerta lentamente. Su rostro estaba desfigurado por la ira. «¿Por qué no entiendes? Nada de esto te pertenece. Eres una intrusa, una vergüenza para esta familia». Escupió cada palabra con veneno. La miré directo a los ojos y respondí con calma: «Te equivocas. Yo soy esta familia. Y tú solo eres un capítulo que está a punto de terminar». Vi cómo sus ojos se llenaban de odio y miedo al mismo tiempo. Cerré la puerta sin decir más y apoyé la frente en la madera fría. Sentía mi corazón latiendo como un tambor, pero esta vez no era de terror, era de poder, porque entendí que el miedo siempre había sido su arma más fuerte, y yo acababa de arrebatársela. El día de la entrega oficial llegó. Me presenté en la notaría con el abogado, vestida con un traje beige elegante y mi cabello suelto cayendo sobre los hombros, como símbolo de que ya no necesitaba esconderme detrás de un moño apretado. Frente a mí estaban mi madrastra y César, con rostros de piedra, incapaces de aceptar que habían perdido. El notario comenzó a leer en voz alta cada propiedad, cada cuenta, cada acción que ahora me pertenecía. Con cada palabra sentía que una cadena invisible se rompía dentro de mí. Cuando terminó, firmé los documentos con mano firme. Mi madrastra no soportó más y se levantó bruscamente. «Esto no es el final, Mariana», dijo con un odio seco en la voz. La miré con una serenidad que la desarmó. «Para ustedes, tal vez no. Para mí, es un nuevo comienzo». Salí de esa oficina con el sol calentando mi rostro, respirando un aire distinto, un aire de libertad y justicia. Caminé despacio, saboreando cada paso como si fuera sagrado. Porque no era solo dinero lo que había ganado. Había recuperado mi lugar en el mundo. Había honrado la memoria de mi padre. Y, sobre todo, había encontrado la fuerza que siempre estuvo dentro de mí, esperando el momento exacto para despertar. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa, porque a veces el mayor grito es el silencio.